Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Tercer bloque de programa, te recuerdo que la posibilidad de tener tu propio departamento llegó a Neuquén. Altoplan de Natania te ofrece la forma más segura de invertir en tu departamento con aportes mensuales desde 1.890 pesos, sin anticipo y 100% financiado. Acércate a las oficinas de Diagonal 25 de Mayo 79 o llama al 0800 555 6282. Altoplan de Natania, 28 años de trayectoria y más de 5.500 viviendas entregadas en 6 provincias argentinas. Información de interés para la comunidad: el Consejo de Seguridad de Cipolletti, a través de su presidente, Julio Alonso, está ofreciendo charlas gratuitas de prevención de delitos. Lo que plantea la gente del Consejo de Seguridad es que una buena parte de los delitos se puede prevenir. Quienes estén interesados en organizar una charla se pueden contactar con nuestra producción desde el sitio web www.danieldarrieux.tv. Nos pueden enviar un mail y les generamos el contacto con la gente del Consejo de Seguridad. Vamos a compartir ahora otra de las entrevistas que grabamos en el marco del Tour Visión Pyme Neuquén, en este caso a Juan Carlos Lucas, es el director de la consultora Hacer Historia. Muy interesante la charla. Entre ellos, el tema del liderazgo fue uno de los desarrollados en la entrevista. Sebastián, cuando quieras. Juan Carlos, todos nos planteamos la necesidad de mejorar, tanto en el ámbito empresario, a nivel individual. ¿Cuáles son los obstáculos que se pueden interponer en un proceso de cambio? Bueno, para mí hay como tres planos, podría decir. Un plano muy fundamental que es lo que modula las emociones, ¿no? Básicamente nuestras interpretaciones, nuestro foco y nuestro cuerpo de alguna manera van influyendo en el establecimiento de cierta emoción dominante. Y la emoción tiene un impacto muy grande en lo que es posible. O sea, de alguna manera podríamos decir que la emoción define el campo de posibilidades, ¿no? Alguien que está resignado, hay cosas que no hace. Alguien que está enojado, hay cosas que no puede hacer. Entonces, ese es un plano, ¿no? El de las creencias, el foco, el cuerpo. Otro, y por ende las emociones. Otro plano es el de las conversaciones. Y ahí se pueden distinguir dos planos distintos a su vez. Hay conversaciones que son conversaciones para explorar posibilidades. Entonces hay personas que tienen espacios conversacionales muy pequeños. Por eso yo en el evento hoy decía, es bueno participar de las grandes conversaciones que están creando el mundo, no quedarse en una conversación pequeñita. Y hay mucha gente que piensa que lo local es importante y entonces como si fuera una contraposición. Y la mejor forma de desarrollar lo local es participar de lo global, ¿no? Es como dos dimensiones de lo mismo, ¿no? Y participar de las conversaciones relevantes que están creando el mundo es súper importante, y ampliar el horizonte de posibilidades es súper importante. Y por otro lado, las conversaciones para la acción, las conversaciones en las cuales se produce la acción, ser competentes, administrando promesas, haciendo pedidos, haciendo reclamos, es central para que los resultados lleguen. Vos planteabas en tu exposición como un obstáculo el de la filosofía de la víctima. ¿Por qué no me amplías el concepto? Claro, dentro de las cosas que modulan los estados anímicos está el foco. Y bueno, hay gente que tiene mucho foco en los problemas en lugar de las soluciones, o mucho foco en el temor que tiene en lugar de lo que quiere lograr. Pero un cambio de foco, el más dramático, el más relevante, es el discurso de víctima y el discurso de protagonista, ¿no? Alguien que tiene un discurso de víctima es alguien que elige explicar su circunstancia poniendo el foco en lo que está fuera de su alcance, ¿no? En todo lo que no puede cambiar.
y entonces se siente impotente, pero te siente inocente también, ¿no? Entonces es una forma muy cara de pagar por sentirse inocente, ¿no? En cambio el protagonista se pregunta ¿qué puedo hacer yo? Con lo cual se empieza a sentir ambicioso, poderoso, digno y eso genera un motor para la acción y el aprendizaje. Ahora, ¿cómo se sale de ese estado mental basado en la victimización, en el escepticismo, en bajar los brazos? ¿Cuál es la estrategia? Es una cuestión de foco, entonces el punto es, para la gente es darse cuenta de lo pernicioso que es para sí mismos. Ese mecanismo de alivio del temor o de alivio de la responsabilidad se paga muy caro, entonces cuando empiezan a ver que ese foco a la larga es un salvavidas de plomo, ¿no? Es decir, soy inocente, la culpa es de otro, termina siendo un salvavidas de plomo. Cuando la gente se da cuenta, cambia, porque se da cuenta que invierte muchas horas de su día en hacer teorías sobre la imposibilidad, explicar por qué no se puede, y que también es muy costoso. Sí, está bien, no se siente culpable de nada, pero se frustra enormemente. Entonces, y su mundo se vuelve chiquitito porque siempre los que pueden hacer cambios son los demás, no puede cambiar nada. Entonces, cuando lo descubren, cuando se toma conciencia de eso, el impacto es muy grande, ¿no? A mí me gusta y a la gente le resulta impactante expresado así: darnos cuenta que podemos elegir de qué conversaciones participar y que eligiendo las conversaciones cuidamos nuestros estados de ánimo y por ende nuestro combustible para hacer cosas. Vos cuando hablas de conversaciones te referís tanto a conversaciones intrapersonales, es decir, con nosotros mismos, como con los demás. Sí, totalmente. Lo que pasa es que esa es una conversación o un análisis más profundo, pero en última instancia nada de lo que hagamos lo hacemos si no tenemos una conversación, incluso las decisiones personales, porque hay una conversación con nosotros mismos, hay una declaración interna, voy a hacer esto, no sé, voy a empezar la dieta, ¿no? Si yo no tengo esa conversación, la acción no se produce. En función de tu experiencia profesional como coach, como capacitador, ¿cuáles son algunos de los problemas más frecuentes que identificás en las pymes? Bueno, un tema de las pymes que hoy surgió una conversación que me resultó interesante es el aislamiento, es el pensar solo en la empresa, el tener un espacio de conversaciones de apertura pequeño o chiquitito o pobre, ¿no? No porque la empresa no tenga éxito, sino porque puede tener éxito, pero en algún punto está aislada. Por eso esto que se conversó hoy de tener redes, ampliar redes para pensarse y para ampliar posibilidades es muy importante. Eso es un tema que a veces aqueja a las pymes. Otro tema es que al ser empresas en las cuales hay una cultura de hombres orquesta, ¿no? Todos hacemos todo porque, bueno, en algún momento no había otra alternativa. A veces eso hace que cueste, digamos, en el proceso de crecimiento comenzar a cambiar el foco. Por ejemplo, qué sé yo siempre, a veces para decirlo en dos palabras digo, el gerente general, que antes era el empleado 2, o sea, el miembro 2 o 3 de la compañía, era en un grupo pequeño y tenía que, no sé, lavar los motores con querosén, ahora tiene 100 empleados, es el gerente general ocupado de la estrategia, pero sigue lavando los motores con querosén, porque hay como una dificultad para cambiar el foco a medida que se produce el crecimiento, ¿no? Entonces, eso suele ser un tema, porque de golpe el líder que se acostumbró a una modalidad, a veces cuesta el tema del desarrollo de una segunda línea de líderes, darles independencia, autonomía y autoridad como líderes a una segunda línea, ¿no? Como si a veces la tentación de meterse y decidir y es bastante grande, y eso dificulta el desarrollo de una segunda línea en la empresa, ¿no? De líderes. Es decir, la delegación es clave para potenciar el liderazgo. Sí, la delegación es clave y cuando el dueño de una pyme tiene que desarrollar una segunda línea de líderes, tiene que cuidar la identidad de esos líderes. Entonces, hay algunas cosas que son bastante frecuentes en las pymes y que son muy destructivas de la identidad de esa segunda línea. Por ejemplo, bypasearlos.
¿no? Yo tengo una persona en finanzas, no me gustó lo que decidió, entonces yo voy y le doy indicaciones distintas a su equipo porque digo, no, se equivocó. Es importante que eso sea una conversación entre ese líder del área de finanzas y yo en privado, donde le digo, mirá, quiero esto, quiero lo otro, pero no va a pasearlo y restarle autoridad ante su gente, ¿no? Y eso a veces pasa por la propia dinámica o la cultura de la empresa pequeña que se sigue sosteniendo a pesar de que hay un cambio. Ahora hay una persona que es la autoridad en ese tema y la tengo que respetar si quiero que crezca. Si no, esos líderes intermedios no se desarrollan y se vuelven trabajadores a reglamento, ¿no? ¿Y por qué hay una escasez de líderes? ¿Por qué el liderazgo es una función que, al menos yo considero que no está presente en la medida de lo necesario? Yo creo, hoy yo lo mencioné en la charla, yo creo que hay un montón de creencias que nos ayudan un montón a no tener líderes. Por ejemplo, la idea de que el líder se nace, la idea de que la cultura no se puede cambiar, la idea de que hay que ser tocado por una varita mágica, o que es una cuestión de los genes. Para mí el liderazgo es una habilidad que se desarrolla. Y si uno quiere tocar la guitarra, tiene que practicar. No va a agarrar la guitarra y espontáneamente tocar. Es como si alguien agarra la guitarra y dijera, no me sale tocar, se ve que no nací para tocar la guitarra. No, por más que tengas talento, tenés que practicar. Y todavía no está muy fuerte en nuestra cultura que las habilidades de liderazgo, las habilidades de comunicación, las habilidades de aprendizaje, las habilidades de innovación, son habilidades, hay que entrenarlas, hay que practicar. Juan Carlos, gracias por tu tiempo, un gusto tenerte en la región, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un placer para mí. Auspicia este programa. Pollo Lin, compartís lo mejor. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. Desde su empresa, controle su flota y operadores a través del sistema de localización satelital RSB. 9 de julio 321, Chipoleti. Aura Restaurant es el lugar donde los sabores patagónicos y los secretos de la cocina francesa y mediterránea se fusionan para desplegar un universo único de sabor. Aura, te esperamos en Neuquén, Tower Hotel. Ya inauguramos el nuevo Casino del Río Chipoleti y nos acompañaron autoridades provinciales, municipales, directivos, invitados especiales y vos. Ahora nos renovamos y ampliamos tu lugar de entretenimiento. Te esperamos con grandes novedades, la mejor atención y la misma emoción. Todos los días, Casino del Río para